Le invito a abrir su Biblia en esta mañana, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice así la palabra de Dios. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron río, soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, la casa sobre la arena. La casa sobre la arena. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, la condición de bendición es la obediencia a la palabra de Dios. Le repito una vez más, la condición para ser bendecido es obedecer a la palabra de Dios. Si queremos recibir bendición de Dios, tenemos que conocer el principio de bendición. Y el principio de bendición es obedecer a la palabra de Dios. Hay personas, cierto tiempo, hay personas que creían, o algunos que siguen creyendo, que una mentalidad positiva conduce al éxito y la prosperidad. O sea, el pensamiento positivo conduce a una vida feliz, a una vida exitosa. Puede ser que puede existir ese aspecto psicológicamente, pero el pensamiento positivo no garantiza la bendición, la felicidad de esa persona. Puede ser que haya ese aspecto psicológico, con el pensamiento positivo, con la mentalidad positiva, pero no garantiza eso una vida feliz ni una vida bendecida. La bendición de Dios, Él depende de la obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Es la única absoluta condición para que una persona sea bendecida. Hoy en día la gente deja a un lado este principio de la bendición y buscan la bendición en una forma equivocada. ¿Por qué Abraham llegó a ser la fuente de bendición? ¿Por qué Dios bendijo a Abraham? ¿Por qué? ¿Dios hace la acepción de persona? No, hermano. Abraham fue bendecido y fue la fuente de bendición porque había obedecido tres cosas que no podía obedecer humanamente. Dios le dijo tres cosas a Abraham.
Y era una cosa muy difícil para obedecer. Pero Abraham obedeció a esa palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham que abandonara, que dejara la casa de su padre, de su parentela, donde él estaba viviendo. Porque esa tierra donde estaba viviendo sus padres, su pariente, era un lugar donde había mucha idolatría, donde había mucho pecado. O sea, era un lugar equivocado, un lugar donde había muchas cosas de irregularidades. Entonces Dios le dice: Abraham, sal de la casa de tu padre, de tu parentela, de tu tierra, ve a la tierra que te voy a indicar. Hermano, ahora, en este tiempo, trasladar a otra nación, a otro lugar, no es tan difícil. Pero en el tiempo de Abraham, dejar la tierra donde vivía e ir a otro lugar, podía morir, era muy peligroso. Dios le dijo: donde tú estás es un lugar equivocado. Hay maldición, hay idolatría, hay lascivia, hay mucho pecado. Así que salí de ahí. Y era una aventura tremenda. Y Abraham obedeció a la palabra de Dios. Salió de ahí sin saber a dónde ir. Abraham no podía tener hijo a su avanzada edad. Entonces llega a entrar con la sierva de Sara, con la mujer egipcia. En ese tiempo eso era normal en esa cultura, porque había poligamia. Y llega a obtener un hijo a través de esta mujer egipcia, Agar, y llega a tener un hijo, Ismael. Pero desde que nació Ismael, en la casa de Abraham había una pelea total. Era una guerra todos los días. Había pelea, contienda, había envidia, celo. No era vivir. En esa altura nace el hijo prometido, Isaac. Entonces la pelea era mucho más entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac. No era una vida feliz, era un infierno. Entonces Dios le dice a Abraham: mira, echa a Agar y a Ismael de tu casa. ¿Cómo, Señor? Aunque sea de la escliva de mi primer hijo, es como, Señor, humanamente se puede hacer. No, Señor, era una cosa que no era fácil de obedecer. Pero Abraham toma la decisión y obedece a la palabra de Dios, y llega paz en la casa de Abraham y la felicidad. Y Dios le dice encima todavía a Abraham: Abraham, agarra a tu hijo único, a quien tú lo amas, llévatelo a la tierra, moría donde te voy a indicar, y lo vas allí sacrificar en vivo, en holocausto, a tu hijo único, a quien tú lo amas. ¡Qué locura! ¡Qué locura está diciendo, Señor! ¿Cómo va a hacer semejante cosa? La palabra de Dios era una locura. Pero, hermano, Abraham obedece a esta palabra de Dios. Entonces Dios llega a reconocer a Abraham y lo bendice. Será fuente de la bendición. Lo que te bendiga será bendecido. Lo que te maldigan será maldecido. De ti serán benditas las naciones. Abraham llegó a ser bendecido, privilegiado de Dios, porque era un hombre que obedecía a la palabra de Dios. Hermanos, esta es la condición para recibir la bendición de Dios. No es esto, no es aquella cosa. Hoy en día la gente quiere ser bendecido en una forma equivocada.
Dios le dijo a una persona que recibió doctorado en la Universidad de Harvard. A este joven, Dios le dice que fuera como misionero a la tierra de Mongolia. Pucha, allá en Mongolia, ¿quién va a reconocer su doctorado de Harvard? Allá en Mongolia, en esa tierra, ¿qué significa doctor de Harvard? Hermano, era una cosa absurda. ¿Cuánto dinero y esfuerzo invirtió para obtener ese doctorado en Harvard? Pero Dios le dijo en una visión: vete a tierra de Mongolia como misionero a este joven. Y este joven, este doctor Lee Yong-kyu, deja todas las cosas de este mundo y con su doctorado, que nadie lo reconoce en esa tierra de Mongolia, va a Mongol como misionero. Mire, hermano, en su testimonio dice que le dolió mucho, que le costó para obedecer esta palabra de Dios. Pero cuando fue a Mongolia, Dios lo utilizó, levantó una universidad, un hospital. Dios lo utilizó tremendamente y recibió mayor bendición que él no esperaba. Hermanos, fue mucho más bendecido, mucho más utilizado que un asalariado con doctorado de Harvard. Dios lo utilizó, lo bendijo. Esta obediencia de este hombre. Hermanos, si no estamos viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios, no espere ser bendecido con esa cosa de los hombres. La única absoluta condición para ser bendecido es la obediencia. Gedeón necesitaba más soldados para luchar contra las decenas de miles de madianitas que venían. Los madianitas venían con más de 100,000 soldados. Y Gedeón estaba ahí apenas con 32,000 soldados israelíes. Se habían convocado a una guerra y se juntaron 32,000. Pero los madianitas venían con más de 100,000 soldados. Hermanos, en esta situación necesitaba más para pelear contra los madianitas. Pero ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Mira, Gedeón, es demasiado mucho estos soldados. Así que todos los que tengan miedo, todos los que quieran ir a la casa, que se vayan, díganle. Y quédate solo con 300 soldados. ¡Ja! Absurda. Una cosa absurda. Aún con 32,000 falta todavía, Señor, pero ¿cómo que me quede con 300 soldados solamente para pelear contra esta multitud de soldados? Pero Dios le había dicho. Mire, hermanos, era una locura, una cosa absurda, pero Gedeón obedece, lo devuelve y se queda con solo 300 soldados. Con una antorcha prendida, pone en una tinaja. En una noche va al campo de batalla de los madianitas. Rompe la tinaja, saca la antorcha y le dice: para Jehová, para Gedeón. Con ese grito, todos los soldados de Madián se asustaron, se levantaron de susto. Y comenzaron a matarse entre ellos. Comenzaron a matarse. Y llega una gran victoria. Y este Gedeón llega a ser un hombre usado por Dios y llega a recibir tremenda bendición de Dios. Llega a ser el juez de Israel. El gran valiente
guerrero de Dios. ¿Por qué? Obedeció a lo que no podía obedecer. Era una cosa absurda. Dios le dijo a Noé, mira Noé, va a hacer un arca en medio del monte, en medio de la montaña. Noé ni siquiera ahí cerca de la ribera del río, en la costa, allí en la playa, en medio del monte, de la montaña, Dios le dijo que hiciera un arca. Pero Señor, si no llueve, absurda. Pero aquí, ¿para qué el arca? La palabra de Dios era una cosa que no se podía obedecer, pero hermanos, Noé obedece y por esa obediencia se salva a su familia del diluvio. La obediencia es la condición para experimentar la bendición de Dios. Jesús le dice a Marta y a María, mira, saca la piedra del sepulcro de tu hermano Lázaro. Marta le dice, está muerto, Señor. Hace 3 días, Señor. Ya hiede. Hermano, Jesús le dice, no te he dicho, si cree, verá la gloria de Dios. Y Marta y María, calladita, obedece. Ahí Dios resucita a Lázaro. Hermano, ¿sabe una cosa? Sin la obediencia a la palabra de Dios, no hay bendición, no hay milagro para esa persona. El núcleo de nuestra fe es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros creemos en Dios, pero creer en Dios significa creer en la palabra de Dios que está registrada en la Biblia. Creer en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Por eso nuestra fe debe ser una fe de palabra. Una fe que cree en la palabra. La verdadera fe es la fe que obedece a la palabra de Dios. Si uno cree en Dios, no tiene que ignorar la palabra de Dios. Aquellos que desobedecen a la palabra de Dios, me va a disculpar, no esperen bendición de Dios. Si está desobedeciendo, si está viviendo una vida que desobedece, no esperen la bendición de Dios, porque no va a llegar. El problema de la iglesia hoy en día, en vez de tener la fe de palabra, tiene una fe egocéntrica. O sea, la fe debe basarse en la palabra de Dios, no en nuestro parecer, no en nuestro pensamiento. La norma, el estándar de nuestra fe tiene que ser la palabra de Dios, no nuestra razón. Hermanos, los israelitas del Antiguo Testamento, en vez de preferir la palabra de Dios, preferían más a la palabra que le complacían. Le gustaba más el profeta Ananías que decía el profeta Jeremías que decía la verdad. Ananías hablaba, predicaba mentira. Y Jeremías predicaba la palabra de Dios. Y a los israelitas les gustaba más la palabra de Ananías. Se inclinaban más a la palabra que gustaban a escuchar. Hermanos, le digo esto porque hoy en la iglesia está sucediendo el mismo aspecto de los profetas que predicaba en el Antiguo Testamento. En vez de predicar la palabra de Dios,
predican la palabra que agradan a los hombres. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Aquí, en vez de predicar la palabra de Dios, predican la palabra que cae bien a los hombres. Hermano, a este tiempo, ¿sabe lo que dicen los teólogos? Los teólogos lo llaman una época de crisis de la predicación a este tiempo. Porque los mensajes, los sermones, están centrados en la persona y no en Dios. Un pastor coreano que pastorea en Estados Unidos me dijo así: si el mensaje le cae mal a alguno, el siguiente domingo, decenas de personas se van a otra iglesia. Hay mucha iglesia ahí en Estados Unidos de los coreanos. Y si no caen bien la palabra, el mensaje, se van a la iglesia del vecino. Y usted sabe que Estados Unidos, toda la compra es a cuota. Se paga mensual, cada mes. Y cuando sale un buen grupo de miembros de la iglesia a otra iglesia, esa iglesia ya no tiene forma de pagar la mensualidad, la cuota de cada mes. Entonces, forzosamente, los predicadores, los pastores, predican mensajes que agradan a los hombres. Aunque estén en desobediencia, puede ser bendecido, prosperado. Enseñan la palabra sobre cómo llegar a ser exitoso. Hermano, un desobediente prosperado, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al infierno. Pero aún así, en el púlpito de la iglesia, están predicando la palabra que agrada a los hombres. El púlpito de la iglesia se ha convertido en un púlpito donde se habla sobre los temas de éxito, de prosperidad, de las cosas que agradan a los hombres. Hermano, le hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Es para escuchar la palabra de Dios. Para que nosotros del camino que estamos equivocados podamos dar la vuelta. De aquella cosa que está fuera del lugar, podamos nosotros parar y volver al camino. A través de la palabra de Dios. Ese es el propósito de venir a escuchar la palabra de Dios. Pero lastimosamente hoy en día, hermanos, la iglesia no está predicando la palabra de Dios. Como en el Antiguo Testamento, muchos pastores se han caído en esa tentación de agradar a los hombres que transmitir la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es la palabra que nos lleva al camino de justicia, al camino de la salvación, al camino de vida abundante, al camino de la vida eterna. Es la palabra de Dios. Pero hoy en día, mucha iglesia dejan de predicar la palabra de Dios y comienzan a predicar como lo Antiguo Testamento, como los profetas de ese tiempo. Hermanos, que nos guste, que no nos guste la palabra de Dios, eso no es importante. Importante es aceptarla y cumplirla tal como es. Que la iglesia pueda decir la palabra de Dios al que está yendo hacia el camino de la perdición, indicarle que está en perdición y que vuelva.
Que me guste, que no me guste, eso es su problema. Porque la palabra de Dios se va a cumplir sí o sí, tal como está escrito. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana. El texto de hoy que nosotros leímos en esta mañana nos habla de esto. El que oye la palabra de Dios y no la hace, es el que edifica la casa sobre la arena. Uno que escucha la palabra de Dios y no la hace, ese está construyendo su casa sobre la arena. El texto de hoy es una advertencia de Jesús sobre aquello que solo escuchan la palabra de Dios y que no la practican, no la hacen. Conocen, saben, escuchan, pero no la hacen. Hermanos, en este mundo todos estamos construyendo casa, dos tipos de casa. Uno está construyendo sobre la roca y otro está construyendo sobre la arena. Las dos casas se ven similares en el exterior, pero hay una diferencia fundamental. Una es edificada sobre la roca, sobre una base firme. Otra es edificada sobre la arena, una base que se deshace fácilmente. Parece que no hay diferencia, pero se revela cuando llueve y sopla el viento. Una casa construida sobre arena se derrumba fácilmente, pero la casa construida sobre la roca no se derrumba. Por eso el texto de hoy, versículo 27, dice así: y descendió lluvia, y vinieron río, soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, mire, y fue grande su ruina. Hermanos, toda desobediencia a la palabra de Dios va a traer su consecuencia. Aunque me duela, pero esta es la realidad, la verdad. La desobediencia a la palabra de Dios puede ser buena y cómoda momentáneamente, pero su consecuencia puede ser mala. Dios le dijo a los israelitas que expulsaran a todos los cananeos y que lo aniquilaran cuando entraran en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Dios le dijo, todo van a expulsar del lugar, lo van a deshacer. Pero los israelitas no lo hicieron, no quisieron. En vez de pelear con cansancio, dejaron para que sean sus esclavos y servidores. Ellos, en vez de expulsar de la tierra de Canaán, tierra prometida, decidieron convivir ellos. Momentáneamente es cómodo, es lindo porque servían para su esclavo, para sus servidores. Pero más tarde, ¿qué sucedió? Esos cananeos se convirtieron en la espina de Israel y condujeron a la destrucción de Israel. O sea, la desobediencia de los padres hizo sufrir a los descendientes de Israel. Tenemos que saber, hermano, por causa de los padres, muchos hijos, muchos descendientes llegan a ser maldecidos por la desobediencia de los padres. Muchas veces Dios le dice, no se separen, trate de reconstruir el hogar. Pero cada uno se desobedece y se va.
Y los hijos llegan a sufrir la consecuencia de la desobediencia de sus padres. ¿Y cuántos hay en este mundo hoy en día? No quiero entrar en esto pero hermanos, ¿sabe una cosa? La desobediencia de Israel era cómodo, era lindo, era momentáneamente, pero eso trajo una maldición a la nación de Israel. He visto a algunos creyentes que ignoraban la palabra de Dios porque había ganado algo de dinero. Hermanos, yo ya llevo 49 años en Sudamérica y he estado en diferentes iglesias durante 50 años. He pastoreado más de 37 años aquí en Sudamérica. Y hermanos, he visto muchas personas que después de ser bendecido materialmente, llega a lograr algún éxito en su vida, se convierte prepotente, se convierte desobediente a la palabra de Dios y se pierde y no llega, ni siquiera ahora asiste a la iglesia. ¿Y sabe cuál es su resultado? Conozco varios, centenares que están en miseria, en la perdición. Estoy escuchando de esas cosas de diferentes partes de Sudamérica. Acá de Bolivia también hay harto que fueron bendecidos y llega a desobedecer a la palabra de Dios por su prepotencia, por su orgullo, y ahora está en miseria. Pucha, qué miseria. Hermanos, en una iglesia hubo un director, esto le conté una vez, hubo un director del coro que tenía mucho talento y había un coro inmenso y era usado por Dios. Él era un hombre casado. Y un día una nueva integrante, una jovencita, entró al coro de la iglesia. Usted ha visto, el coro de allá son 120, son 60 personas, así coro grande. Y este director del coro, cuando vio a esa nueva integrante, le gustó demasiado. Comenzó a orar y llegó a decir, la costilla que yo tuve no es la costilla verdadera. Así lo dijo verbalmente. Es costilla equivocada. Ella es mi costilla verdadera. Y así habló a la iglesia. Toda la iglesia le dijo, pará, loco. ¿Qué está haciendo? Me voy a divorciar y voy a casar con mi costilla verdadera. Muchos le dijeron que no. Pero desobedeció, se divorció, se casó. Totalmente perdido, dice. Una vida totalmente, la verdad, que no se puede expresar. Una vida de trapo. Hermano, ¿sabe una cosa? Toda la cosa que nosotros hagamos contra la voluntad de Dios, si desobedecemos a la palabra de Dios, es construir la casa sobre la arena. Lastimosamente hoy en día muchos pastores están construyendo su casa sobre la arena. Muchos pastores están haciendo locura. Y algunos creyentes están construyendo su casa sobre la arena. Hermano, cuando viene un poco de tempestad, cuando zarandea un poco, se viene todo abajo. Mire lo que dice Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores,
pues va a ser en vano. Todo va a ser en vano. Hermanos, no construya más su casa sobre la arena. Hermanos, me va a disculpar por lo que le voy a decir. Yo trato de guardar la palabra de Dios y a pesar de mucha falta trato de obedecer. Y sabe, hermanos, Dios bendice. Dios bendice. No le voy a decir más, pero yo digo, uno, estando en desobediencia, no obedeciendo a la palabra de Dios, no espere que va a ser prosperado, porque Dios no va a ser burlado. Hermanos, la absoluta condición para ser una persona bendecida y usada por Dios es obedecer a la palabra de Dios. En tercero y en último, para finalizar el mensaje, entonces nosotros, ¿cómo podríamos llegar a obedecer una persona que obedece a la palabra de Dios? Para obedecer la palabra de Dios, tiene que haber obediencia completa y no obediencia parcial. O sea, no hay que engañarse con la obediencia parcial. Hoy en día muchas personas no llegan a obedecer a la palabra de Dios porque están siendo engañados por la obediencia parcial. ¿Qué quiere decir obediencia parcial? Obediencia parcial es a lo que quiere obedecer, obedece. Pero a lo que no quiere obedecer, no obedece. Esa es la obediencia parcial. En vez de obediencia completa, en vez de obediencia absoluta, mucha gente se está engañando con la obediencia parcial. Hermano, la obediencia parcial significa elegir la obediencia. Uno elige la obediencia. A este sí voy a obedecer, pero a este no voy a obedecer. Hermanos, la obediencia selectiva puede ser o es una desobediencia. No sé si le dejo entender. La obediencia selectiva es una desobediencia. Obedecer solo en lo que quiero no es una obediencia. Eso es hacer lo que uno quiere hacer. Eso no es una obediencia delante de Dios. Aquellos que ignoran la palabra de Dios, Dios lo va a ignorar también. En mucha parte de la Biblia dice que no hay que ignorar la palabra de Dios, hay que aceptarla tal como es, ni agregar, ni quitar. ¿Cuántas veces dice Dios de esa palabra en la Biblia? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Mire aquí. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Apocalipsis dice varias veces, no hay que agregar ni quitar de la palabra que está escrita en el libro de la profecía, tal como está. No es que este me gusta, no es que este no me gusta. Abraham, aunque no le gustó, obedeció. Gedeón, aunque no le parecía por nada, una cosa insólita, absurda, obedeció. Mandó más de 30,000 soldados a la casa. Noé construyó en medio de la montaña.
Para ser una persona bendecida, no hay que engañarse a sí mismo con la obediencia parcial. Eso no es obediencia, hermanos. El rey Saúl obedeció el mandato de Dios y salió a pelear contra los amalecitas. Se logró una gran victoria por la gracia de Dios. Pero después de la victoria, no obedeció completamente a la palabra de Dios, sino llega a una obediencia parcial. El rey Saúl tomó toda la cosa buena como botín y se deshizo solo de aquella cosa inútiles, viles que nos servía. Por esta causa, el rey Saúl llega a ser desechado por Dios. Hermanos, la obediencia parcial de Saúl fue una desobediencia total. Por eso el profeta Samuel dijo así al rey Saúl. Primera de Samuel 15, 22 al 23 dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocausto y víctima, vea, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Mire, hermano, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto, vea, tú desechaste la palabra de Jehová. Él, ¿quién? Dios. Dios también te ha desechado para que no sea rey. Ahí termina la bendición del rey Saúl. Algunos dicen que la fe no se puede mostrar, no se puede ver la fe, ni se puede mostrar porque está en el corazón. Yo tengo mucha fe, dice una hermana que yo conozco, pucha, no voy a decir nombre. Dice que yo tengo mucha fe tengo, pero por lo que yo veo no tiene nada de fe. Tengo harta fe. No le puedo mostrar porque está en mi corazón. Está bien. Hermanos, ¿qué piensa usted? ¿Se puede mostrar la fe o no se puede mostrar? ¿Sabe lo que dice en el Nuevo Testamento? Santiago se opone a esto. Dice paradójicamente que la fe es algo visible y algo que se puede demostrar. ¿Qué opina usted? ¿Puede mostrar la fe? ¿Es visible? Hermano, mire lo que dice apóstol Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra, yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se muestra por la obra. La fe se muestra por la obediencia. Con nuestra obediencia podemos mostrar nuestra fe. Y Dios va a reconocer nuestra fe viendo nuestra fe mostrada. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Hermano, tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestra obediencia, para que nuestra fe sea reconocida por Dios. Hermanos, yo aquí en Bolivia hice mucha obediencia a la palabra de Dios que me costó, pero le he mostrado al Señor, no a ustedes. Con cierta obediencia, con cierta decisión, he mostrado. No es de jactancia. Dios prospera a mis hijos. Dios bendice a mis hijos. Dios me bendice. No me falta. Hasta ahora Dios ha hecho. Yo no hice nada, hermano. Para vivir una vida bendecida, la palabra de Dios tiene que ser la norma absoluta en nuestra vida.
Si la palabra dice que no haga, no lo haga. ¿Por qué complica la vida? Si palabra de Dios dice que haga, háganlo, aunque les cueste. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, la bendición de Dios va a llegar. La palabra de Dios no es para provecho de Dios, no es para provecho de pastor, sino es para provecho de uno. Para su bien, para nuestro bien, Dios está hablando a nosotros. No haga, no vaya, termínalo. Hermanos, debemos tener fe de palabra y una absoluta obediencia a la palabra de Dios para que podamos ser bendecidos, para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestra casa sea bendecido. No se engañe con la obediencia parcial. La obediencia y la desobediencia a la palabra de Dios son nuestra elección, es nuestra libertad. Tenemos la libertad, el libre albedrío de elegir entre uno y otro. Hermanos, en lugar de construir nuestra casa sobre la arena, construyamos sobre la roca con una vida que obedece a la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, por favor. Pero lastimosamente, hoy en día muchas personas están viviendo una vida fracasada porque saben, pero no hacen. Ese es el problema de mucha gente hoy en día.